Resumen, máquinas eléctricas, tarea número 1. Conversión electromecánica. Básicamente, esto trata de transformar energía mecánica en energía eléctrica y viceversa, y para eso se utiliza un campo de acoplamiento magnético. Si transformamos energía eléctrica en energía mecánica, lo llamaremos motor, y en el caso inverso lo llamaremos generador. Esta máquina, no importa lo moderno que sea, siempre va a tener un devanado como estator, el cual estará fijo, y un rotor, el cual será móvil, y funciona por medio de interacciones electromagnéticas, o mejor dicho, utiliza las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre los polos de ambos imanes. De acuerdo con esto, todo motor tiene que estar formado con polos alternados entre el estator y el rotor, ya que los polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen, produciendo así el movimiento de rotación en el rotor. Los principios que utiliza son el de inducción, también explicado por la ley de Faraday, que dice que si un conductor se mueve a través de un campo magnético, se induce una corriente eléctrica en el primer conductor, y el principio de la ley de Ampère, en el que se establece que si una corriente pasa a través de un conductor situado en el interior de un campo magnético, éste ejerce una fuerza mecánica o fuerza electromotriz sobre el conductor. Como dijimos al principio, esta máquina eléctrica se llamará motor cuando con ella transformamos energía eléctrica en energía mecánica, y la llamaremos generador cuando con ella transformamos energía mecánica en energía eléctrica. Esta máquina eléctrica puede funcionar con corriente continua y o corriente alterna. Máquina de corriente continua. La máquina de corriente continua fue una de las más utilizadas en décadas anteriores debido a su eficiencia a la hora de control de velocidad. Esta velocidad es linealmente dependiente de la tensión de alimentación, o mejor dicho, es fácil cambiar la velocidad del motor ya que solo debemos cambiar la tensión. En esta máquina, su campo de excitación se encuentra en el estator. Ahí comienza el campo principal. Esta máquina, por lo general, tiene un devanado de polos salientes y posee un devanado concentrado en su estator, no así como el rotor, ya que este posee un devanado distribuido. Para aprovechar el torque del rotor se utiliza un eje, y en este eje irá también un par de anillos deslizantes, que conjuntamente con un par de escobillas o carbones cumplirán la función de alimentar al rotor. Al utilizar estas escobillas podemos observar una gran desventaja, la cual es el desgaste de material debido al roce, y esto significa estar cambiando estas escobillas constantemente. Otra característica de este motor es que se puede clasificar mediante su tipo de alimentación, en el estator y o en el rotor. Como ambos funcionan con corriente continua, podemos analizar dos situaciones. La primera es la excitación independiente, lo cual significa que se alimentará el estator y el rotor con dos fuentes diferentes de tensión, y gracias a esto el campo del estator será constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerzas es prácticamente constante. Este sistema de excitación no se suele utilizar debido al inconveniente que presenta tener que utilizar una fuente externa. Luego tenemos la autoexcitación, lo cual significa que se utilizará una sola fuente para alimentar tanto estator como rotor, y esto nos presenta tres situaciones más, las cuales serán cómo conectar el rotor con el estator para que ambos estén alimentados, siendo primero una conexión en paralelo. Estos motores son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste de control. Es una de las conexiones más estables. Como segundo caso, tenemos una conexión en serie, lo que significa que este motor puede ser alimentado con corriente alterna o con corriente continua, representando una gran ventaja. Gracias a esto también es llamado motor universal. Y por último, tenemos la conexión compuesta, lo cual, gracias a otra bobina, podemos tener tanto un campo en serie como un campo en paralelo, aprovechando así ambas ventajas. Esta máquina es la única que posee esta singularidad, la cual nos permite conectar de diferentes formas los devanados, y gracias a esto tenemos diferentes características de operación, dependiendo de nuestros requerimientos. Pero una gran desventaja es que requiere de constante mantenimiento debido a sus escobillas que se gastan con el roce constante. Ahora hablaremos de la máquina de corriente alterna. Las máquinas de corriente alterna, tal como dicen su nombre, funcionan con corriente alterna y se dividen en dos tipos.
las cuales son los motores sincrónicos y los motores asincrónicos o de inducción. Primero hablaremos de los motores de inducción. El motor de inducción es una de las máquinas más importantes, ya que es una de las más utilizadas en el mercado, porque son más económicas, fuertes y más fáciles de mantener. Se podría decir que las máquinas de inducción equivalen a más del 70% de todos los motores eléctricos utilizados en la actualidad. La estructura de la máquina de inducción es similar a la de los motores convencionales, pero una de las cualidades es que la fuerza de la máquina se encuentra en el estator, o mejor dicho, se alimenta en el estator, y por lo mismo el calor que se concentra ahí es considerable. Por esto es que cuenta con disipadores de calor y además un ventilador. El caso más relevante que analizaremos es la máquina de inducción trifásica con alimentación trifásica. Tenemos dos tipos de motores de inducción trifásico. Primero hablaremos del motor de jaula de ardillas. El motor de jaula de ardillas es uno de los más utilizados, el cual tiene un rotor constituido por varias barras macizas paralelas, cortocircuitadas en su extremo y son de aluminio, ya que es un metal bastante liviano, lo cual facilita el movimiento. Estas barras son las encargadas de transportar la corriente, o dicho de otro modo, estas barras reemplazan el bobinado en este rotor. Luego en esta jaula se le debe poner el núcleo, el cual está estructurado para reducir al mínimo las pérdidas. Será laminado, separado por algún tipo de aislante que por lo general es barniz y así poder reducir las corrientes parásitas. Este núcleo irá abrazado a las barras de aluminio formando algo parecido a un armazón macizo, en el cual también podrá ser visible los anillos exteriores junto con unas aletas para ventilarse y un eje el cual servirá para aprovechar el torque de la máquina. Los devanados inductores en el estator incitan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. Esta rotación del campo y la rotación del rotor induce una corriente eléctrica a través de las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en las barras reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando como resultado una torsión, el cual da vuelta al eje. Entonces el rotor gira, pero levemente más lento que la rotación del campo magnético. La diferencia en velocidad se llama deslizamiento y esta aumenta con la carga. El mismo diseño básico se utiliza para los motores monofásicos y trifásicos sobre una amplia gama de tamaños. Luego tenemos el rotor bobinado, que no es tan utilizado en la actualidad, y a diferencia de la jaula de ardillas, este sí posee contacto con el exterior. Este rotor es casi similar al estator, ya que contiene ranuras por las cuales pasan varios bobinados de cobre en un devanado distribuido, los cuales van conectados al exterior, usualmente en un devanado en estrella. Todo esto desemboca en tres anillos deslizantes, los cuales se encuentran en el eje giratorio del rotor y cortocircuitan los bobinados. Mediante tres escobillas o carbones pueden conectarse con el exterior. Una de las cualidades importantes de este motor es que gracias a toda esta configuración es posible utilizar resistencias variables, lo cual nos permite dos ventajas muy importantes, las que son variar la velocidad del motor y regular la corriente de partida, las cuales se consideran como características fundamentales en estos motores eléctricos. También tenemos desventajas, que al igual que el motor de corriente continua, este posee roce y desgaste en sus escobillas. En general, las ventajas de los motores de inducción son que al funcionar con corriente alterna no necesita de un convertidor DC para funcionar, ya que podría conectarse directamente a la red, y en general posee un menor costo para su fabricación, un fácil mantenimiento y un alto rendimiento. Las grandes desventajas de los motores de inducción es que no poseen un buen control de velocidad y también su corriente de partida es 6 a 8 veces la corriente nominal, que aunque es durante un tiempo breve, igual es considerable. Y si esta máquina no trabaja con su corriente nominal, el factor de potencia es bajo mientras está operando. Por último, hablaremos de los motores sincrónicos. Estos poseen un devanado distribuido en el estator y pueden tener dos tipos de devanados en el rotor, los cuales son de polos salientes y también pueden ser cilíndricos. Estos motores poseen un campo magnético rotatorio al igual que los motores de inducción. La velocidad de giro del rotor es la misma que la velocidad de giro del campo magnético. Su estator se alimenta con corriente alterna trifásica y su rotor se alimenta con corriente continua y su particularidad es que esta máquina está pensada como un generador.
De hecho, el mayor uso que se le da es como generador. Su velocidad de rotación del eje y la frecuencia eléctrica están sincronizadas y son mutuamente dependientes, o mejor dicho, su velocidad de giro depende netamente de la frecuencia de la red. Las grandes ventajas de este motor es que puede consumir o inyectar Q de forma independiente al P, no así como el motor de inducción que siempre consume Q. Las grandes desventajas es que este motor no posee torque de partida, lo que hace que necesite de algo más para hacerla funcionar, y también que hay que tener cuidado al momento de conectarla a la red debido a que puede haber una falla en la máquina si la tensión y la frecuencia no están en sincronía.